se la hayan pasado bien. Y entonces vamos a proseguir un poquito viendo el control constitucional. Habrán visto en su ordenador que ya les llegó una notificación. Y esa notificación dice examen. Y tienen el día de hoy y el día de mañana para contestarlo. 40 reactivos. Es de lo que hemos ido viendo, así es que no va a haber mayor problema. ¿Ok? De tal manera entonces que ya saben que tienen toda la tarde de hoy, todo el día de mañana, hasta las 12 de la noche para subir su tarea y que, eso sí, el día miércoles, quienes no subieron tarea, va a aparecer inmediatamente su 000000. Y únicamente me tardaré unos días más en calificar porque reviso cada uno de sus exámenes y entonces pues me tardo un poquito más. Y ahora me tardaré un poquito más porque la mitad de los reactivos son respuestas directas, pero son respuestas cortas, así es que no hay mayor problema. Y como vienen escrito con máquina, les entiendo con facilidad. Me da mucho trabajo cuando ustedes contestan en papel, porque ahí sí, quién sabe lo que dice. Cuando escriben solamente ustedes entienden y creo que a veces que ni siquiera ustedes entienden. Pero bueno, vamos entonces entrándole a esto. Vamos a ver entonces el control constitucional. El control constitucional lo vamos a diferenciar en la interpretación constitucional, porque ya venimos viendo varios temas y entonces empecemos a diferenciarlo. Ya vimos un tema que se llama control difuso de constitucionalidad. Y en el control difuso de constitucionalidad, ya vimos que lo ubicamos en el artículo 1 constitucional. Ahí está. Versus, o sea, a diferencia del control concentrado de constitucionalidad. Si el control difuso lo ubicamos en el artículo 1 constitucional, el control concentrado lo vamos a radicar en el 133 constitucional. Ya tenemos en la Constitución los dos extremos. ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice el control difuso que no puede hacer una declaración general de inconstitucionalidad. Solamente es un medio de interpretación. Por eso es que dentro del artículo 1 ubicamos a varias formas de interpretación. Y entonces nos encontramos con la interpretación conforme. ¿En qué consiste la interpretación conforme? En que todas las decisiones que tomen las autoridades deben de apegarse a los principios constitucionales. Las leyes secundarias solamente pueden desarrollar los principios constitucionales. Las sentencias de los jueces deberán apegarse fundamentalmente a los principios constitucionales. ¿Ok? Y esto nos lleva entonces a que también en el artículo 1 hay otras formas de interpretación. Y entonces tenemos
la interpretación por ponderación. Y la interpretación por ponderación, lo que vamos a ubicar es confrontar dos o más principios constitucionales. Y ya sabemos que entre los principios constitucionales tenemos los principios de libertad, los principios de propiedad, los principios de acceso a la justicia. Entre la libertad encontramos la libertad de tránsito, la libertad de creencia, la libertad de educación, la libertad de trabajo, todas son libertades. ¿Ok? De tal manera entonces que cuando encontramos el principio de propiedad, lo vamos a encontrar, nadie puede ser privado de su propiedad, posesiones o derechos. Ahí está específicamente y contundentemente. Pero también nos vamos a encontrar con algunos artículos que parecen ser lo contrario. Cuando dice que los jueces estarán facultados para que todo lo que haya sido utilizado como medio o que resulte ser producto de un delito, entonces podrá aplicarse una ley de extinción de dominio. Y entonces la propiedad puede ser extinguida por medios jurídicos a través de decisiones judiciales. Pero para eso tendrá que demostrarse cada quien sus hechos. Porque acuérdense que entonces quedamos que ¿qué es lo que es preponderante? ¿El derecho a la libertad o el derecho a la propiedad? Y entonces, ¿sí? ¿Sí, Diana? No, perdón, pensé que estaba preguntando y iba a contestar. No. Es una interrogación que hacemos, pero es una interrogación argumentativa. Y entonces nosotros debemos de decir, carambas, pues yo tengo que discernir. Por ejemplo, ¿qué es más importante? Dice el artículo 27 constitucional. Yo tengo mi propiedad y digo, esto es mío, porque lo tengo en un título de propiedad y además mi título de propiedad está inscrito y tengo un folio de derechos reales. Es mi propiedad y con mi propiedad yo puedo hacer lo que yo quiera. Pues falso, porque ya vimos que el mismo 27 constitucional dice que la propiedad privada puede estar regulada por leyes secundarias. Carambas. Y entonces ya no es un principio absoluto, ahora es un principio relativo. Y entonces yo me doy cuenta que cuando la autoridad me dice, esta propiedad va a ser afectada, y yo digo, bueno, si la necesita el Estado para beneficio público, ni modo, pues, tendré que perder mi propiedad. Pero me tendrás que indemnizar. Te voy a indemnizar conforme a lo que tú pagas de predial. No, yo te pido que me lo pagues conforme a mi valor comercial. Y entonces ahí cuando entraremos en un diferendo. Mientras la autoridad va a querer pagarme en base a un avalúo fiscal, yo voy a tratar de que me indemnice en base a un avalúo comercial. Y entonces me doy cuenta que no son iguales. Pero para eso tengo que justificar ese derecho que yo pretendo que me respete la autoridad. La autoridad muchas veces va a tomar mi propiedad y no va a notificarme. Entonces está violando las formalidades esenciales del procedimiento. Y entonces puedo ir en un medio de control constitucional. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo voy a argumentar yo esa afectación?
Pues por medio de un sistema de interpretación que se llama interpretación por ponderación. Para eso lo voy a utilizar, pero es un medio de interpretación de la ley o de los actos. Hay otros que se llama interpretación por control de convencionalidad. ¿En qué consiste? En que si México es parte de una sociedad de naciones en la cual, conforme al derecho internacional público, ellos son sujetos de derecho público, los estados, y entonces las personas pueden comerciar de un país a otro, pueden trasladarse de un país en otro, pueden tener propiedad en distintos países, pueden tener intereses en otros países, etcétera. Y entonces dice, eso tiene que ser regulado por el derecho internacional. Sí, pero ¿cuál? Y dice, por el derecho internacional privado. ¿No es lo mismo el derecho internacional público que el derecho internacional privado? La respuesta es no. Mientras que el derecho internacional público va a regular los derechos y obligaciones de los estados nacionales, el derecho internacional privado va a establecer los derechos y obligaciones de las personas cuando estén actuando en esferas de distintas soberanías. Y entonces, si yo contraté la adquisición de un bien en un determinado país, pero se va a cumplir en otro país distinto, ¿cuáles son las leyes que yo voy a aplicar? ¿Las del país en donde se produjo el objeto o el país donde se va a adquirir el objeto? Y entonces tengo que regularme a las reglas del procedimiento y entonces en las reglas del procedimiento yo tengo que discernir conforme al derecho internacional privado, entonces qué derechos le atribuyen a las personas con sus relaciones internacionales. Y entonces ahí tendré necesariamente que hacer un análisis de los efectos de los tratados internacionales. Y entonces tendré que realizar un control de convencionalidad. ¿Ok? Y entonces, aplicando las reglas del control difuso y del control de convencionalidad y también las reglas de la interpretación de los principios de pro persona, pues entonces yo voy a tener que aplicar a favor de un individuo aquella ley que mayores beneficios le permita obtener, siempre y cuando estén dentro de la legalidad. Y entonces voy a tener que hacer ahí un ejercicio de control de convencionalidad. ¿Ok? Y veo que todo está entonces relacionado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a ir todavía más allá, porque tengo que ver qué principios establece la Constitución, como son la no discriminación. Y entonces tengo que entender que tanto los nacionales como los no nacionales tienen los mismos derechos, que tanto los hombres como las mujeres tienen los mismos derechos, que yo no puedo discriminar por raza, por credo, por color, por orientación sexual, por usos, por costumbres, por nacionalidades, etcétera. Y entonces quiere decir que yo debo de aplicar aquí un principio que se llama el principio de igualdad jurídica. El principio de igualdad, que yo lo conocí desde hace tiempo como producto de la Revolución Francesa. Igualdad, libertad y fraternidad, que fueron sus tres principios, ahora se han aumentado. Y ahora hay muchísimos más y me dicen, no, es que deben de ser específicos.
por credo, raza, condición social, por orientación, por etcétera. Y entonces digo, ¿por qué entonces los derechos crecen? ¿Por qué se van generando nuevos derechos? Y me doy cuenta entonces que estos se presentan en base a un principio que se llama el principio de progresividad. Y entonces también los encuentro en el artículo primero. Y me encuentro entonces que el artículo primero es esencial porque ha modificado la teoría del derecho constitucional. ¿Y por qué modifica la teoría del derecho constitucional? Bueno, lo modifica porque el derecho internacional generalmente es más abstracto, es menos concreto, porque va dirigido a una serie de naciones y entonces hay veces que sus conceptos son muy amplios, pero parte de esos conceptos yo los atraigo y los inserto dentro de mi norma nacional a través del principio de subsunción. Y entonces me doy cuenta que el derecho internacional ya no es derecho internacional. Aunque esté en un tratado internacional, ya no es derecho internacional. Por subsunción, se convirtió en derecho nacional. ¿Y en qué consiste? Consiste en que si un Estado nacional se compromete a cumplir un tratado internacional, quiere decir que lo que se establezca como principio en esos tratados internacionales los va a integrar a la legislación nacional. Y así me di cuenta que por medio de la subsunción, en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hizo que cambiara a el sistema penal, hizo que cambiara al sistema constitucional, hizo que modificara una serie de protocolos y además que cada vez que se dicta una sentencia internacional, aplicando a los tratados internacionales, se crean nuevos derechos que se van agregando a nuestra dogmática jurídica. Y entonces nuestra dogmática jurídica ya no está integrada solamente por nuestras leyes, sino también por principios internacionales que alcanzan la categoría de principios constitucionales. ¿Y cómo los hago valer? Pues los hago valer en las sentencias. En las sentencias que son declaratorias generales de inconstitucionalidad. De tal manera entonces que quien no acate estos principios en sus resoluciones, yo puedo llevarlo hasta hacer una declaración general de inconstitucionalidad. Y entonces dices, re fácil, declaratoria general de inconstitucionalidad, artículo 234 de la ley de amparo. Pues sí, pero esa declaración general de inconstitucionalidad solamente la puedo dictar en juicios de amparo. Entonces con cualquier juicio de amparo yo logro la inconstitucionalidad. No lo logro. Los juicios de amparo, tanto el indirecto como el directo, tienen por función garantizar la legalidad. ¿Por qué la legalidad? Es que la legalidad la voy a encontrar en los artículos 14 y 16 constitucional. Para que un acto sea legal, tiene que ser por escrito, provenir de autoridad competente y que esta autoridad funde y motive su resolución y además que para dictar esa resolución haya observado todas las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces es legal.
pero puede ser que haya actuado con toda la legalidad del mundo, pero esa ley que está aplicando es incompatible con los principios constitucionales. Entonces dice, los tribunales mexicanos que eran tribunales de legalidad pueden aperturarse a convertirse en tribunales de constitucionalidad. ¿Quiénes? Solamente uno. Bueno, solamente dos. Bueno, de los dos, uno. Bueno, ya parezco Cantinflas. No, lo que pasa es que así está la ley mexicana. Y entonces me doy cuenta que el control de legalidad lo tienen todas las instituciones, incluso la Suprema Corte de Justicia. Pero para hablar del control de constitucionalidad tiene que accionarse mecanismos para llegar al control de constitucionalidad. Y entonces me doy cuenta que el amparo me va a garantizar la legalidad. Pero para que yo acceda al análisis de la constitucionalidad, lo puedo hacer en términos del artículo 81 y subsecuentes de la ley de amparo a través de un recurso que se llama recurso de revisión. Y el recurso de revisión tiene por único objeto el control de la inconstitucionalidad. No puede pronunciarse sobre otra cosa más que el de inconstitucionalidad. Pero del amparo indirecto puedo ir al recurso de revisión. Y el recurso de revisión, entonces, ¿es para la inconstitucionalidad? No. Me va a garantizar la legalidad. Para eso está proyectado. Y entonces, ¿de qué tipo de revisión en el amparo hablamos que me va a llevar a la inconstitucionalidad? Dice, el amparo, el recurso de revisión en amparo directo. ¿Ok? Y entonces, ahí me va a permitir que se declare inconstitucional actos que atenten a las libertades y a los derechos de los individuos. Pero me encuentro que la Constitución tiene tres partes. Tiene una parte dogmática, tiene una parte orgánica y tiene una parte programática. Órale. Sí, ya vi que la parte orgánica del artículo 1 al 29 y la parte orgánica cuando me habla del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial y de los órganos constitucionales. Y la parte programática es esa parte intermedia en la que define cómo es el Estado, dónde está la soberanía, quiénes son los mexicanos, quiénes son los extranjeros. Además, los últimos capítulos de la Constitución, donde me va a decir quiénes la inviolabilidad de la Constitución, la supremacía constitucional, y entonces me encuentro que esa parte está dividida en varios artículos y esa es la parte programática. También puedo checar ahí, dentro de ahí, las funciones institucionales, por ejemplo, la planeación. ¿Ok? Y entonces me doy cuenta que ahí estoy en la parte programática. ¿Y cómo defiendo todas estas facultades? Pues a través del mecanismo de defensa institucional. Si el amparo es el mecanismo de defensa de las libertades y derechos individuales, entonces entiendo que hay un sistema que defiende las libertades institucionales. Y entonces tengo que encontrar dónde están. Y me encuentro con que el amparo, en sus dos versiones,
más el juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, más el juicio político y el juicio de procedencia, están aplicados a los individuos para que defiendan su libertad. El juicio político no está tanto como una defensa para el Estado, sino una defensa para los funcionarios públicos. El juicio político es la instancia que les va a permitir llegar ante la Cámara de Diputados para que ahí esgriman su inocencia. Y entonces me encuentro que el juicio político sigue teniendo una reminiscencia inquisitoria, porque ahí me van a acusar. Me van a acusar. Y entonces ahí tengo que defenderme. Y ese juez que me acusa es el mismo que me va a aceptar mis pruebas. Por lo tanto, estamos a diferencia. Este problema recién lo resolvimos para las personas. El procedimiento penal era mixto porque en el Ministerio Público y su averiguación previa, recordemos que era un procedimiento inquisitorio. Un procedimiento inquisitorio donde dice que el Ministerio Público era autoridad, tenía fe pública y sus actos tenían fuerza de cosa probada. Por lo tanto, ahí lo único que me quedaba era encontrar la forma de defenderme. Y entonces dijeron, no. Conforme al derecho dispositivo, tenemos que equilibrar. Y el Ministerio Público ya no debe de ser autoridad, debe de ser parte acusadora. Y ahora dice, la parte acusadora es la que se debe de encargar de demostrar que el sujeto es el culpable. No se trata de que el sujeto demuestre que él es el inocente, porque la presunción de inocencia presupone que en toda instancia judicial de procedimiento se presuma su inocencia, que quiere decir que revierte la carga de la prueba al Ministerio Público para que éste le demuestre que es culpable. Él basta con que niegue y con eso el Ministerio Público está obligado a demostrar lo contrario. ¿Pero se puede permitir la confesión? Sí se puede permitir la confesión. Es más, se admite, pero con ciertas condiciones. No como en el procedimiento inquisitorio, donde la autoridad lo presentaba confeso. Entonces ya nomás lo presentaba al juez para que le dictara su sentencia. No, ahora la aceptación de responsabilidad es una variante de la confesión, pero tiene su beneficio, porque en materia penal dice que cuando alguien acepta su responsabilidad va a ser sujeto a un procedimiento abreviado y en ese procedimiento abreviado, entonces la pena máxima que recibirá será igual a las 2/3 partes de la pena mínima. Y si el delito es culposo, hasta la mitad de la pena mínima. Es una transacción entre la parte acusadora y la parte acusada. Pero también puede acogerse a los criterios de oportunidad y pasar de ser acusado a ser testigo colaborador. Está muy de moda ahorita en este gobierno. Y el gobierno está apostando a que lo agarro, lo mantengo encerrado y cuando se quiebre, diga lo que yo quiera, aunque sean falsedades. Y nos encontramos que muchos de los procesos se caen
porque en esa transacción que hace el Ministerio Público con el acusado, con tal de salvarse, dice, yo digo lo que tú quieras. Y entonces, las afirmaciones que hace muchas veces no corresponden a la realidad. Y entonces se ordena el sobreseimiento de los asuntos porque resulta que esos hechos imputados no fueron ciertos. ¿Por qué? Porque se encontraron viciados. Y acuérdense de los vicios de voluntad que están regulados en el derecho civil. Si yo voy ante un ministerio público y comparece una persona que me debe, y la persona que me debe dice, no, no me acuses, mano, mira, te firmo un pagaré y te pago dentro de 60 días. Y sacan el pagaré y en la presencia del Ministerio Público, ahí lo llenan, lo firman y es más, le pone hasta su huella digital. Y cuando lo demandan, opone la excepción contenida en el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, diciendo que su voluntad estaba viciada por fuerza. No, si él lo firmó voluntariamente. ¿En dónde? Ante el Ministerio Público. Ahí está. Es vicio y entonces no puede ser válida un documento que se haya firmado bajo amenaza de cárcel. Y por lo tanto, eso vicia la voluntad y extingue el derecho creado en ese documento. Entonces, si lo van a hacer, no lo hagan ante el Ministerio Público. Llévenselo ante un notario público, porque el notario no lo puede encerrar, porque el notario no lo puede obligar a hacer algo en contra de su voluntad. Es más, el notario le va a decir, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Ya pensaste en las consecuencias? Y si aquel dice sí, bueno, pues si es tu voluntad y es tu libre albedrío, pues hazlo. Pero yo te advierto de cuáles son las consecuencias. Ahí no hay vicio de voluntad. En cambio, aunque se haga libremente ante la presencia de un ministerio público, el acto está viciado por la amenaza. Ojo, entonces esto, váyanselo aprendiendo, jóvenes, porque es importante cuando ustedes traten de llevar asuntos de sus clientes. Es muy usual que utilizan la amenaza. Asuntos sobre pensión alimenticia. Y entonces ya está la averiguación o la carpeta de investigación ahora ante el Ministerio Público y dice, no, sí, mira, yo te firmo lo que tú quieras y yo me obligo a pagarte, no te preocupes. Sale y cometen error, fírmame este pagaré, punch. Y al rato se los echan para abajo. ¿Cómo? Acreditando simplemente dónde fue formado. Y el lugar es importante. Y entonces dice, no, sí, vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en un acta notarial, ¿sale? Aquí enfrente hay un notario, vamos con ese notario. Y aunque estén ante la vigilancia del Ministerio Público, pero ya lo hicieron ante un notario, ya el acto ya no está viciado. Claro, dicen que la justicia cuesta dinero. Nadie dijo que la justicia era gratuita. El notario les va a cobrar. Les va a cobrar por ese acto porque precisamente él está sujeto a un arancel y ese arancel le permite cobrar honorarios por sus actos de fe pública. Y ni modo que le digan al obligado, págalo tú. Va a decir, hombre, si el interesado eres tú eres el que yo quieres que te firme, pues págalo tú. Y entonces ahí se tendrán que poner de acuerdo. ¿Ok? Pero eso ya depende del estilo de cada abogado. Para que vayamos entendiendo esto entonces. Nos vamos encontrando entonces que no todo lo que está en el artículo primero se refiere a control constitucional. Bueno, se controla la constitucionalidad a través de los medios de interpretación.
Pero la interpretación, el control efectivo de constitucionalidad lo vamos a encontrar entonces en el control concentrado. Porque ahí ya vimos que ninguna autoridad es competente para declarar la inconstitucionalidad, salvo uno: el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y que hay reglas. Para una declaración general de inconstitucionalidad se necesitan mínimo 8 votos de los 11 posibles. ¿Por qué 11 posibles? Porque solamente son 11 ministros. 10 que integran sala y 1 que integra la presidencia. Y que entonces en discusiones los que integran sala son los que opinan y el que integra la presidencia tiene el voto de calidad. Pero entonces pueden ser hasta 11 votos. Se necesita un mínimo de 8. Y que si nada más se adquieren 7, entonces tienen los mismos efectos que las sentencias de amparo. ¿Cuáles son los efectos de las sentencias de amparo? Que crean un estado de excepción o un estado de inaplicación. Si a mí me amparan, no me pueden aplicar la ley contra la quejé, o no me pueden aplicar el acto de autoridad contra el que me quejé. Nada más. Lo que crean es un estado de inaplicación, un estado de excepción. ¿Por qué de excepción? Porque solamente a mí, que me concedieron el amparo, me beneficia esa resolución. Pero para todos los demás queda constitucional. Solamente para mí, que me concedieron el amparo, no se me aplica. Por eso es un estado de excepción o un estado de inaplicación. Eso se consigue con 7 votos del Pleno de la Suprema Corte. Pero si son 8, entonces cambia totalmente el sentido. Y cambia el sentido porque entonces se convierte en una declaración general de inconstitucionalidad de observancia obligatoria para todas las instituciones, todas las autoridades y todas las personas. Tiene efectos erga omnes, oponible a todo el mundo, quiere decir. Quiere decir entonces que, ¿cómo llego yo entonces a la Declaración General de Inconstitucionalidad? Tengo 4 vías. La revisión de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y la revisión electoral. Solamente con estas vías y solamente dentro del sistema de control concentrado lograré una declaración general de inconstitucionalidad. ¿Ok? Y entonces, ¿de dónde quedan las demás? Sí, las demás quedan. El juicio de protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos queda como un amparo indirecto, solamente que aquel en materia electoral. Y en materia judicial, el amparo indirecto. Tienen los mismos efectos. También en el amparo directo, cuando se trata de asuntos dentro del procedimiento. ¿Y en qué papel quedan las investigaciones por delitos de violación a los derechos humanos que son de carácter grave? Esa va a quedar como un mecanismo por el medio del cual yo voy a poder sacar de la jurisdicción nacional un medio que me permita llegar al acceso
a la jurisdicción internacional. ¿Cómo está integrada la jurisdicción internacional? Está integrada por 3 niveles. Por la Corte Internacional Penal en La Haya, por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y por la Comisión y Corte de, ¿cómo se llama? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada a través del Pacto de San José. ¿Hay más instancias internacionales? Sí. Hay una para Medio Oriente, pero principalmente estas son las 3 que vamos a tratar porque son las que nos interesan a nosotros. La Corte Penal Internacional, ¿de qué asuntos va a conocer? De delitos de lesa humanidad. ¿A quiénes se va a condenar? A sujetos y naciones. ¿Qué requisito? Que hayan cometido delitos de genocidio, principalmente, en conflictos armados o en guerras abiertas. Es decir, en conflictos armados irregulares y en guerras abiertas. ¿Quiénes han sido condenados ahí? Pues los presidentes y generales de la ex Yugoslavia han sido juzgados ahí. ¿Para qué fue creado ese penal? Ese sistema internacional fue creado para, en los juicios de Nuremberg, juzgar a los nacionalsocialistas. Curiosamente, tanto los italianos como los japoneses como los alemanes realizaron delitos de lesa humanidad, pero solamente fueron juzgados alemanes. De tal manera que vemos ahí que no hubo causas abiertas en contra de japoneses. Por esas causas de excepción, muchos estados se han amparado en estas causas de excepción y, por ejemplo, los Estados Unidos no ha sido juzgado por la Corte Internacional Penal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues bueno, porque a pesar de ser uno de sus formadores, estableció la reforma y no se somete a ella. ¿Sus razones tendrá? Pues son evidentes. La razón más próxima es cómo John Biden, recién estrenándose como presidente, ordenó la ejecución de milicianos sirios proiraníes en Siria y les mandó unos drones y plum, los reventaron. Hay 22 muertos y probablemente más. Esos son los reportados. Eso es un asesinato cometido por un Estado bajo las órdenes de un presidente contra personas de otro Estado. Y sin embargo, no hay denuncia posible porque ahí hay un estado de excepción. ¿Ok? En México se ha llegado a acusar, por ejemplo, se trató de acusar en la Corte Penal Internacional a el expresidente Luis Echeverría por los asuntos del 68, el 2 de octubre del 68. No procedió porque se dijo que no se trataba de un delito de genocidio, aunque hubiese habido muertos, que en todo caso debió de haber sido juzgado por las leyes mexicanas.
Solamente que hay un problema, que en ese tiempo la ley nacional, la Constitución, establecía que el presidente solamente lo pueden juzgar por traición a la patria. Bueno, según ahora hicieron una reforma, pero quedó prácticamente en las mismas circunstancias. Va a ser muy difícil llevar a un presidente a ser juzgado. Cuando vemos que en Perú se ha juzgado un presidente, cuando en Guatemala se ha juzgado a algunos presidentes y en varios países se han llevado a presidentes e incluso están muchos en la cárcel. El último es Francia. Sarkozy ha sido condenado a como alrededor de 17 años de prisión por delitos en funciones públicas, delitos de corrupción en funciones públicas. Pero en México no hay esa posibilidad, porque si bien la reforma constitucional está, no está en las leyes secundarias. Y si ustedes checan su código penal, es delito cuando un ministerio público trate de integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en contra de un funcionario, un alto funcionario, sobre todo si es de representación popular. Entonces, aunque cambie la Constitución, están las leyes y no se pueden aplicar. A menos de que entonces se lleve una promoción para un control de constitucionalidad y en ese control de constitucionalidad se declare inconstitucional el artículo o la fracción del artículo de la ley que establece como delito el hecho de que un funcionario público investigue los hechos delictivos de otro funcionario público. Ahí está. Eso nos lo vamos a ir aprendiendo. Poquito a poquito van a ir viendo cómo sí vamos a poder hacerlo y cómo vamos. Y aun cuando el artículo 111 constitucional, que es un medio de control constitucional, nos diga del juicio de procedencia, y es interesante que sigan ahorita cómo va el juicio de procedencia que le están fincando a el gobernador de Tamaulipas, que por cierto, le están fijando unas causas penales que no están contempladas dentro de la Constitución. Lo están acusando de corrupción. Lo están acusando de delitos, creo que de tráfico de ¿cómo se llama? De delincuencia organizada. Y esos delitos, el de delincuencia organizada corresponde a una ley de delincuencia organizada. Y el de corrupción corresponde a un sistema nacional anticorrupción. Pero no está en la ley penal. Entonces va a ser interesante cómo se va a valorar esto por la Cámara de Diputados, que se va a convertir en Cámara acusadora, y cómo entonces va a resolver el Senado como Cámara de sentencia. Va a ser interesante porque por primera vez se hace un mecanismo judicial para la procedencia, cuando antes los gobiernos simplemente declaraban la extinción de poderes. Pero para declarar la extinción de poderes se reguló últimamente, en los últimos tiempos, y ahora dijo, debe de desaparecer los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Los tres poderes para que proceda. Y entonces eso fue lo que pasó en Guerrero, en donde no procedía, sin embargo, por presiones políticas, el gobernador mejor pidió licencia definitiva. ¿Ok? Como ahora le pidieron su licencia definitiva al gobernador de Tamaulipas y les dijo, no, voy a renunciar. Si quieren, acúsenme y pruébenmelo. Y entonces esto va a plantear
un interesante proceso constitucional en el cual vamos a ver si de veras funciona o no el control de constitucionalidad. Vayan dándole seguimiento, vayan leyendo sobre él para que nosotros vayamos comentándolo y de manera práctica veamos un nuevo escenario de defensa constitucional que vamos a tener. ¿Vale? Profe, ¿de qué estado dijo que era el gobernador? Tamaulipas. Ok, gracias. Está ahorita en todos los periódicos. Sí, don René. Precisamente eso es lo que le iba a decir, o sea, ¿qué periódicos o sugerencia de algunas páginas para que podamos seguirlos? En internet, nada más ponle juicio de procedencia en contra de Cabeza de Vaca, que es su apellido, y te va a salir ahí historias. El Excelsior está publicando diario, el Proceso está publicando también un análisis sobre eso, el Financiero también está publicando. Ahorita va a ser un comentario muy acucioso y casi todos dicen, ¿y por qué ahorita? ¿Y por qué no hace un año? ¿Por qué esta acusación estaba desde hace un año? Dice, todos los analistas coinciden, porque estamos en tiempos electorales. Y el gobierno actual todo lo está haciendo con una intención electoral. Todos sus actos están encaminados hacia allá. Pero bueno, está bien, es el estilo. Pero lo bueno es que nosotros veamos si se va a poder y si realmente el sistema de control constitucional va a poder funcionar ante escenarios como estos. Lo tenemos en teoría, ahora veamos en la práctica, pero para ello vayamos dándole seguimiento. Va a ser interesante, va a ser muy interesante. Yo les voy a ir haciendo comentarios de esto para que vayan viendo cómo van. Les voy a subir por ahí la resolución de Morena respecto al candidato de Guerrero para que vean cómo se estructura también las sentencias. Está media chusca, pero bueno, es buen intento. Nada más que el sentenciado no acepta la resolución. Y también ahí vamos a ver hasta dónde llega la eficacia de nuestro derecho. Dice, en Estados Unidos, con el simple inicio, el amago del inicio, ya hubiera renunciado. En México no. Entonces, vamos viendo si va a ser posible que pueda controlarse la Constitución con estos medios de control de la constitucionalidad, porque si no, ya casi les diría, no, yo les recomiendo que ni siquiera lo vean, pero en realidad sí, porque me ha tocado llevar asuntos electorales donde se han revertido elecciones. Me han tocado algunos asuntos en amparo donde se ha logrado declarar la inconstitucionalidad. Bueno, todos estos asuntos están muy focalizados, pero todavía falta que veamos, y como hablábamos, de que México es uno de los lugares que más medios de control constitucional tienen, pero curiosamente es donde menos eficacia han tenido. Es también cuestión de que nos metamos a analizar cómo fue y por qué se vino abajo el juicio político de Donald Trump y hacer algunos comentarios para que ustedes vayan teniendo tanto nacional como internacional alguna visión de estos medios de control de la constitucionalidad. Pero eso será el día miércoles, porque ya hoy se me acabó el tiempo. ¿Tienen trabajo para toda la tarde? ¿Tienen trabajo para mañana? ¿Tienen su examen? 40 reactivos, así es que diviértanse, porque yo voy a estar muy divertido calificando. Gracias. Y mucho trabajo, profesor. Que tengan buen día. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe, igualmente. No, maestro, fíjese. Nos vemos, profe.